Muy buenos días, queridos estudiantes, padres de familia y colegas. Bienvenidos a nuestro último día de trabajo de esta segunda semana de la primera experiencia de aprendizaje de la plataforma de Aprende en Casa. Como les venía comentando, queridos estudiantes, según lo que yo voy a trabajar, según lo que yo voy a realizar dentro de mi planificación semanal, me toca trabajar el área de arte y cultura. Adicional a eso, también trabajaré un plan lector que también lo estaré subiendo en horas de la tarde. Pero empezamos primero con esta actividad que es la principal para el día de mañana. En esta ocasión titula Elaboramos historias con sugerencias y recomendaciones para tomar las mejores decisiones. Este es el nombre de la actividad del área de arte y cultura. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando también sobre interpretación, sobre las características, sobre los roles que tienen nuestros padres o el intercambio de roles que podemos hacer con ellos. Y en este caso, tratando de simular la voz de cada uno de nuestros familiares. Esa fue la actividad de la semana pasada. Ahora en esta actividad es la elaboración de historias. ¿Qué aprenderé en esta actividad? A elaborar una historia sobre alguna situación cotidiana en la que se tomen decisiones. Esta es la principal. Muy bien. En ella, es decir, en mi historia, debo incluir mis sugerencias y recomendaciones para tomar las mejores decisiones. Eso aprenderé el día de hoy. Muy bien. Entonces ya identifiqué que no voy a escribir cualquier tipo de historia, sino voy a hacer una historia referente a una situación cotidiana, es decir, dentro de mi casa. ¿Y qué voy a poner en mi historia? Sugerencias y recomendaciones. Es decir, mi historia quizás debe estar relacionada, sobre todo, a la toma de decisiones en esta ocasión. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Crear una historia a partir de unos ejemplos usando una estructura establecida. Los ejemplos los estoy poniendo en formato imagen para que ustedes puedan visualizarlo y no cargar mucho lo que es la hojita de acá. Incluir sugerencias y recomendaciones que ayuden a tomar buenas decisiones. Eso tenemos que poner dentro de nuestra historia. Entonces vamos a comenzar a trabajar. Muy bien. Entonces, acá tenemos la primera pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero contar? En esta ocasión, de repente, voy a decir que en mi historia sobre todo, a ver acá, que en mi historia eh, trate de cómo decidimos, ya, porque hablamos de familia, en familia, eh, que mi historia trate de cómo decidimos en familia hacer ya las tareas o las diferentes obligaciones del hogar. Por ejemplo, esa viene a ser mi primera actividad del día de hoy. Luego la otra actividad o la otra pregunta que yo voy a responder es sobre todo donde dice qué personajes participan y cuáles son sus características. Recordemos que esta historia tiene sus personajes. Por ejemplo, puede ser mamá. De repente mi mamá yo puedo poner que es una característica alegre y cariñosa. Ya listo, muy bien. Otra característica, puedo decir acá, le gusta bailar en casa. Muy bien. Esto yo puedo poner acá como característica. Otra característica puede ser de papá. Muy bien. Papá es estricto y cariñoso. Muy bien. Podemos poner ese papá, es estricto, pero también es cariñoso. ¿Qué le gusta a papá? Le gusta ver televisión. Ya. O le gusta sí, ya, televisión para ver su partido de repente. Otra persona que puede intervenir son mis hermanos, hermano o hermana. Ya puede ser una hermana, de repente yo puedo decir en este caso que es traviesa mi hermana, si es pequeña, traviesa y creativa. Muy bien, me gusta bastante trabajar. Puedo decir también que ya, de repente puedo decir, le gusta pegar mucho, de repente, si es pequeñita. Muy bien. Y tengo de repente en mi casa que viven mis tíos, de repente puedo poner mis tíos.
A ver, yo digo, uy, mis tíos son renegones, por ejemplo. Renegones y paran malhumorados o paran molestos. Ya, vamos a poner molestos, malhumorados, molestos. Bueno, vamos a poner algunas características de estos personajes. ¿Qué les gusta a mis tíos sobre todo hacer? De repente les gusta el silencio. Ya, el silencio, por ejemplo. Muy bien. Entonces, miren, ahí tenemos nuestros personajes. Claro que ustedes de repente pueden poner hermana, tíos, primos, abuelito, abuelita, de acuerdo con quienes viven, o de acuerdo a su historia que ustedes van a elaborar. ¿Cómo empieza mi historia? Normalmente, si leemos nosotros los cuentos, comenzamos con Érase una vez, hace mucho tiempo, hace varios años, en cierto lugar. Pero en este caso, nuestra historia, ¿cómo la podemos empezar? Por ejemplo, yo les puedo poner acá, les voy a contar, ¿ya? Les voy a contar la historia de mi familia, muy bien, y cómo aprendemos a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, ese puede ser una de las partes de lo que viene a ser, cómo empieza la historia. De repente yo les diré, otra forma en que se puede comenzar es sobre todo poniendo, a ver, veamos acá, mi familia y yo les queremos contar nuestra historia de cómo aprendimos a tomar decisiones que nos ayuden a crecer. De repente, listo, ahí tienen dos ideas. Ustedes pueden coger cualquiera de las ideas de acuerdo a cómo va a comenzar su historia, lo que ustedes van a trabajar. ¿Cuál es el desarrollo de la historia? En el caso del desarrollo de la historia, por ejemplo, es la situación donde se vive o la situación cotidiana. Acá nos referimos sobre todo a la situación, lo voy a escribir con mayúscula, cotidiana. ¿Qué hablamos con la situación cotidiana? Nos referimos quizás a lo que estamos viviendo al momento del que se desarrolla la historia. Y ahí puedo poner, por ejemplo, hace unos días eh, en casa, y mamá dijo, por ejemplo, muy bien, ahí comenzamos con la historia. O de repente yo puedo poner acá también, en la semana pasada, mientras, mientras, mientras desayunábamos, almorzábamos, mientras estábamos en el almuerzo, ya por ejemplo, ya, en el almuerzo, mi papá dijo, muy bien, esa es la situación cotidiana, donde se desarrolló en este momento la historia. O de repente en la sala, o de repente cuando estábamos en el patio, de repente mientras estábamos en nuestro corralito con los animales, o mientras estábamos quizás en el huerto con nuestras mamás. Diferentes situaciones en las que ustedes pueden desarrollar su historia. ¿Cómo terminará nuestra historia en esta ocasión? Recordemos bien, ¿cómo puede terminar? Recordemos que nuestra actividad principal, el propósito principal es sobre todo incluir sugerencias y recomendaciones. ¿Qué quiere decir? Que al finalizar mi historia, mi historia debe terminar con una o más sugerencias o una o más frases, ¿ya? Relacionadas con sugerencias o recomendaciones para tomar mejores decisiones. ¿Y esto dónde lo puedo sacar? Recuerden los trabajos que hemos realizado cuando hemos visto matemática, el gráfico de barras, ahí dimos algunas sugerencias respecto a lo que habíamos interpretado cuando el niño Juan pasó su trabajo de una tabla de doble entrada al gráfico de barras. Entonces ahí tenemos diferentes
actividades que nos han ayudado y podemos incluirla en nuestra historia. Entonces, queridos estudiantes, este es el trabajo del día de hoy, elaborar tu historia. No hay más fichas acá, no hay más hojitas, porque tú vas a escribir. Tú puedes decorar la hojita donde la vas a escribir o el cuaderno, lo puedes decorar, puedes poner en un margen también. Puedes, y luego, si lo ves necesario, si lo ves conveniente, incluyes un dibujo. Luego, para finalizar la actividad, nos dice, usa tus propias palabras e ideas para escribir tu historia. Tus propias palabras e ideas. Ten en cuenta que no es necesario que sea tan larga. Uy, de repente yo puedo decir, mi historia va a tener 2 hojas. No es necesario. Puede ser una historia de una hoja o quizás la mitad de una hoja. ¿Por qué? Porque hablamos referente a una situación cotidiana, es decir, que ocurre dentro de casa. Asimismo, la puedes leer varias veces hasta que estés conforme con el resultado. No se olviden que cuando trabajamos redacción de un texto, en este caso de nuestra historia, la podemos realizar en una hojita en borrador y luego de ahí vamos revisando si me veo necesario que vaya punto o punto y coma o la coma, de repente algunos signos de admiración, signos de pregunta, revisión de ortografía. Y recuerden siempre que también debe ser revisada por una persona adulta para darle visto bueno a todo nuestro trabajo. Recuerda que en tu historia debes incluir, muy bien, debes incluir tus sugerencias y recomendaciones para tomar las mejores decisiones. Esto es lo más importante, queridos estudiantes, dentro de nuestra historia. Entonces, sin otro más particular que decirles, muchas gracias por trabajar conmigo esta semana. No se olviden que en horas de la tarde o en horas de la noche voy a enlazar también lo que viene a ser el plan lector del día de mañana. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes, queridos estudiantes y apreciados colegas.